Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la relación volumen-volumen. En pantalla aparece el tiempo donde inicia la discusión de la relación volumen-volumen y debajo donde está el resumen de la presentación. Si quieren conocer a detalle de los temas de los cuales platicaremos, pueden encontrarlos en la descripción. Introducción. Recordemos que la estequiometría nos indica el cálculo de la cantidad de sustancias en una reacción química, donde esta reacción química está simbolizada por una ecuación química balanceada. Para los cálculos de estequiometría es fundamental usar las ecuaciones químicas balanceadas. Para introducir diversas formas en que la estequiometría está presente en nuestras vidas, ejemplifiquémoslo haciendo, por ejemplo, un agua de varios sabores, y para eso necesitaríamos el jugo de varias frutas. Por ejemplo, el jugo de sandía, el jugo de kiwi, el jugo de naranja, el jugo de limón y el jugo de mango. Para abreviar cada uno de estos jugos y sus frutas, hemos elegido la letra S para el jugo de sandía, la letra K para el jugo de kiwi, la letra N para el jugo de naranja, la letra L para el jugo de limón y la letra M para el jugo de mango. Si combinamos los jugos de estas frutas, obtendríamos una jarra con el agua de sabores, donde si yo utilizo solo las letras, podría resumir todos los ingredientes que contiene ahora la jarra del agua de sabores. El jugo de sandía con la S, el jugo de kiwi con la K, el jugo de naranja con la N, el jugo de limón con la L y el jugo de mango T, de tal manera que al ordenar las letras tendría SKNLM. Entonces el agua de sabores o esta jarra con el agua de sabores tendría una fórmula. Esta fórmula sería SKNLM y de esta manera podríamos intercambiar el término agua de sabores por las letras de la fórmula que nos están indicando los ingredientes del agua de sabores. Esto también sucede al usar fórmulas químicas, dado que ahí nosotros tenemos los distintos elementos que conforman un compuesto, igual que estamos haciendo aquí con las letras de los ingredientes para el agua de sabores. Si vemos la formación de la jarra de agua de sabores desde una ecuación, tendríamos que el jugo de sandía con la S se le suma el jugo de kiwi, que se representa con la K, más el jugo de naranja representado con N, más el jugo de limón representado por L, más el jugo de mango representado con M. De tal manera que así encontramos a la jarra de agua de frutas, que sería SKNLM. Si nosotros conocemos que el volumen de la jarra de agua de sabores es de 900 mililitros, entonces quiere decir que vamos a ocupar en esta ocasión volúmenes. Este volumen del agua de sabores podríamos aplicarlo desde saber cuántos mililitros tenemos de cada uno de los jugos. En este ejemplo nosotros estamos diciendo que el jugo de sandía son 150 mililitros, el jugo de kiwi 80 mililitros, el jugo de naranja 450 mililitros, el jugo de limón solo 20 mililitros y el jugo de mango 200 mililitros. De tal manera que al combinar todos los volúmenes de las frutas obtenemos 900 mililitros. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Por ejemplo, si tenemos 15.300 mililitros de agua de sabores, ¿cuántas jarras tendríamos o podríamos llenar con esta cantidad? Para eso hacemos esta relación, que en estequiometría es común encontrar fórmulas y relaciones para un valor en particular. El número de jarras va a ser igual al volumen total de agua de sabores entre la masa de una jarra de agua de sabores. Entonces tendríamos 15.300 mililitros dividido entre 900 mililitros y nos da un valor de 17. Eso quiere decir que con una cantidad de 15.300 mililitros obtenemos 17 jarras de agua de sabores, o esto es igual a 17 SKNLM, indicando la fórmula al agua de sabores. Este número que está a la izquierda de una fórmula lo conocemos como coeficiente y nos da una idea de la cantidad que tenemos de una sustancia. Generalmente para los líquidos y los gases es más común usar volúmenes en lugar de masas, por eso hemos introducido este ejemplo con volúmenes. La relación volumen-volumen nos está indicando que existe una conexión entre el volumen de una sustancia y el volumen de otra sustancia. Recordemos que las reacciones químicas las representamos por ecuaciones químicas,
como la que aparece en pantalla, donde podemos identificar ciertos números. Estos números que podemos identificar nos dan ideas muy concretas. Por ejemplo, los coeficientes que están de color amarillo, encontraríamos que nos dicen la cantidad de moles o de moléculas que nosotros tenemos de una fórmula. Si solo existe la fórmula química, esto nos indica que solo hay un mol de esa sustancia o una molécula de esa sustancia. Mientras que el número abajo a la derecha de una letra nos indica el número de átomos de un elemento en particular dentro de un compuesto. Entonces, al ver N2, nos está diciendo que tenemos un mol de N2, donde el 2 nos indica que hay dos átomos de nitrógeno, por lo tanto solo hay una molécula de nitrógeno. Continuando nos dice 2O2, por lo tanto existen dos moléculas de oxígeno, donde hay dos oxígenos unidos. Y finalmente para 2NO2 nos indica que hay dos moléculas donde hay un nitrógeno unido a dos oxígenos para este ejemplo. Entonces hay dos moléculas de NO2 y este compuesto se llama dióxido de nitrógeno. Dado que las moléculas están directamente relacionadas con los moles, entonces una molécula nosotros tendríamos también un mol, o podemos tener un mol. Entonces una molécula de nitrógeno tendríamos un mol de nitrógeno. Para dos moléculas de oxígeno tendríamos en este caso 2 moles de oxígeno, y para dos moléculas de dióxido de nitrógeno tendríamos 2 moles de dióxido de nitrógeno. En este caso particular estamos trabajando con gases, entonces es más sencillo usar volúmenes. Dado que también existe una relación entre los volúmenes, las moléculas y sus moles, es válido decir que si tenemos un mol de nitrógeno tenemos un volumen de nitrógeno, 2 moles de oxígeno tenemos 2 volúmenes de oxígeno, y 2 moles de dióxido de nitrógeno serían 2 volúmenes de dióxido de nitrógeno. Al decir volumen estamos indicando que hay aquí una unidad para el volumen, podrían ser litros o mililitros u otra unidad que represente volumen. ¿Cómo sabemos lo de los volúmenes? Gracias a la hipótesis de Avogadro, que nos está indicando que iguales volúmenes para todos los gases, mientras estén a la misma temperatura y presión, van a contener el mismo número de partículas de estos gases. Entonces, si tenemos un mol de un gas a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, esto siempre va a ocupar un volumen de 22.4 litros, y de esta manera sabemos que es válido que mientras un gas esté a la misma temperatura y presión, vamos a tener la misma cantidad de partículas, es decir, la misma cantidad de moléculas, y de esta manera poder hacer los cálculos que se necesiten. Para obtener las relaciones volumen-volumen, lo que nosotros vamos a hacer es expresar estas relaciones como si fueran fracciones. Si nos dicen un volumen de nitrógeno, entonces podemos relacionarlo ya sea con el oxígeno o ya sea con el dióxido de nitrógeno. Si lo relacionamos con el oxígeno, vemos que existe un número 2 antes de la fórmula del oxígeno, entonces tendríamos 2 volúmenes de oxígeno. Para expresar esta relación de un volumen de nitrógeno por cada 2 volúmenes de oxígeno, lo anotamos como una fracción, escribiendo en la parte del numerador, en la parte de arriba la fracción, un volumen de nitrógeno, y en la parte del denominador, en la parte de abajo, 2 volúmenes de oxígeno. Esto lo podemos tener invertido, dado que nos va a dar la misma relación. 2 volúmenes de oxígeno ahora se divide entre un volumen de nitrógeno. Se sigue dando a entender que tenemos un volumen de nitrógeno por cada 2 volúmenes de oxígeno. Si relacionamos el nitrógeno con el dióxido de nitrógeno, tendríamos que un volumen de nitrógeno está presente cuando nosotros tenemos 2 volúmenes de dióxido de nitrógeno para esta reacción, e igualmente podemos invertir la fracción dando a entender nuevamente que tenemos 2 volúmenes de dióxido de nitrógeno por cada volumen de nitrógeno. Y finalmente, si nosotros relacionamos el oxígeno con el dióxido de nitrógeno, podemos observar que hay un número 2 para el dióxido de nitrógeno y un número 2 para el oxígeno, que son sus coeficientes que estamos resaltando en color amarillo. Entonces tenemos 2 volúmenes de oxígeno por cada 2 volúmenes de dióxido de nitrógeno. Entonces esta relación volumen-volumen o proporción de volúmenes podemos visualizarlas como factores de conversión que nos van a relacionar los volúmenes de dos sustancias, que en este caso son los gases, los que nosotros deseemos para una reacción química en particular.
Aplicando la relación volumen-volumen podemos resolver un problema como el siguiente. La combustión del gas propano, cuya fórmula es C3H8, produce dióxido de carbono CO2 y vapor de agua H2O, como podemos ver en esta ecuación química que está balanceada, y se nos pregunta qué volumen de oxígeno se necesita para quemar 0.650 litros de propano. Para resolver los ejercicios de estequiometría tenemos dos ideas siempre generales, que conocemos y que deseamos encontrar. Lo que conocemos en este problema son los 0.650 litros del propano y que queremos saber el volumen del oxígeno. Entonces estamos ante un problema de relación volumen-volumen, donde vamos a relacionar entonces el volumen del propano con el volumen del oxígeno. ¿Cómo resolver este problema? A través de esta pequeña fórmula, donde el volumen de la sustancia conocida la vamos a multiplicar por la proporción volumen-volumen por la relación volumen-volumen de lo que conocemos con lo que queremos saber para obtener el volumen de la sustancia desconocida. Por lo tanto, 0.650 litros del propano, sabiendo que existe una relación de 5 volúmenes de oxígeno por cada volumen del propano, podemos escribirlo como 5 litros de oxígeno entre 1 litro de propano, y al multiplicar 0.650 litros por 5 encontraremos que la cantidad de oxígeno que se necesita es de 3.25 litros. Recordando siempre que la relación volumen-volumen, o también llamada proporción volumen-volumen, debe partir de la ecuación química balanceada. Si ahora nosotros aplicamos la relación volumen-volumen, pero para encontrar la cantidad de dióxido de carbono, entonces nosotros ahora buscamos al dióxido de carbono, vamos a ver una relación entre el dióxido de carbono y el propano. Entonces seguimos la misma secuencia, el volumen de la sustancia desconocida multiplicado por la proporción volumen-volumen, que en este caso relacionaríamos el propano con el dióxido de carbono para obtener el volumen del dióxido de carbono. Entonces 0.650 litros de propano por la relación que existe entre el dióxido de carbono y el propano, donde encontraríamos 3 volúmenes de dióxido de carbono por cada volumen del propano, que podemos escribirlo como 3 litros de dióxido de carbono entre 1 litro de propano. Al hacer las operaciones de 0.650 por 3, encontramos 1.95 litros del dióxido de carbono. Por lo tanto, se tienen que producir 3.25 litros de dióxido de carbono si partimos de 0.650 litros de propano. Finalmente, si queremos conocer cuánto vapor de agua se va a formar a partir de 0.650 litros de propano, entonces vamos a relacionar el propano, el volumen del propano, con el volumen del agua. Para resolverlo aplicamos volumen de la sustancia conocida, que en este caso sería el propano, por la proporción volumen-volumen entre el propano y el agua para obtener el volumen del agua. De esta manera 0.650 litros de propano va a ser multiplicado por 4 litros de agua entre 1 litro de propano, dado que existen 4 volúmenes de agua por cada volumen de propano, y de esta manera obtenemos un valor al multiplicar 0.650 por 4 de 2.60 litros de agua. Por lo tanto, si nosotros tenemos 0.650 litros de propano, esperamos que se produzcan 2.60 litros de agua. A manera de resumen, entonces la relación volumen-volumen nos habla de que existe una conexión entre el volumen de una sustancia y el volumen de otra sustancia. Otra forma de ver esta relación volumen-volumen o proporción de volúmenes es como un factor de conversión que nos va a relacionar los volúmenes de dos sustancias que tengamos en una ecuación química para una reacción química en particular. Si tenemos, por ejemplo, esta ecuación química que está balanceada, tendríamos que un volumen de nitrógeno reacciona con 2 volúmenes de oxígeno para producir 2 volúmenes de dióxido de nitrógeno. Para hacer las relaciones lo hacemos como fracciones. Nosotros estamos observando que por cada volumen de nitrógeno debe haber o se espera que existan 2 volúmenes de oxígeno. Entonces eso lo escribimos como un volumen de nitrógeno entre 2 volúmenes de oxígeno. Si relacionamos, por ejemplo, el nitrógeno con el dióxido de nitrógeno,
tendríamos en la parte de arriba un volumen de nitrógeno y debajo dos volúmenes de dióxido de nitrógeno. Y en el caso de relacionar el oxígeno con el dióxido de nitrógeno, tendríamos que por cada dos volúmenes de oxígeno tenemos dos volúmenes de dióxido de nitrógeno. Entonces los dos volúmenes de oxígeno entre dos volúmenes de dióxido de nitrógeno nos están dando a entender esta proporción volumen-volumen, la relación volumen-volumen. ¿Cómo se resuelven estos problemas de relación volumen-volumen? Se puede utilizar la siguiente fórmula. El volumen de la sustancia conocida lo multiplicamos por la proporción volumen-volumen por la relación entre la sustancia conocida y el volumen de la sustancia desconocida, de tal manera que al final encontremos el volumen de nuestra sustancia desconocida. Algo muy importante a recordar para la relación volumen-volumen es que estos cálculos están con base en la hipótesis de Avogadro, que nos está permitiendo hacer estas relaciones entre los volúmenes y el número de partículas para los gases, y que las presiones y las temperaturas de los gases que están involucrados necesitan ser los mismos para que sea válida la hipótesis de Avogadro. Esto sería todo para la parte de relación volumen-volumen. Les agradezco por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.